Lo que verás a continuación es una pieza generada por nuestra unidad de inteligencia de datos. Con tecnologías hemos procesado documentos, videos y audios para entregarte este reporte. El criterio periodístico y la supervisión editorial son, como siempre, de Informe Chile. Dale play. A ver, para realmente entender el proyecto político de José Antonio Kast, no basta con mirar a Chile. Hay que ampliar el zoom, porque su ascenso en realidad es parte de algo mucho más grande. Una red global de líderes y organizaciones que comparten una visión del mundo muy particular. Vamos a desarmar esa red, a ver quiénes son y qué significa todo esto. Ojo con esta frase. La dijo en Bruselas, en el corazón de Europa. Y es la pieza central de todo el rompecabezas. No es solo un eslogan, es una estrategia de comunicación pura y dura. La idea es tomar palabras como libertad o seguridad y, darles un nuevo significado para que encajen perfecto con su agenda. Una agenda que, por cierto, es la misma de sus aliados internacionales. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a ir punto por punto para ver cómo se conectan todas estas alianzas y cómo van moldeando su proyecto político, desde la pura ideología hasta las propuestas más concretas. Listo, arranquemos con lo primero. Un proyecto que va más allá de las fronteras. Porque hay que entender algo. La victoria de Kast en 2025 no fue el final del camino. Para nada. Fue, más bien, el pistoletazo de salida para una estrategia internacional muy pensada. Y miren ese número, 58.18%. Con ese tremendo respaldo en las urnas, ¿cuál fue su primer gran movimiento como presidente electo? Pues una gira por Europa en febrero de 2026. Pero cuidado, no fue el típico viaje para la foto, para nada. Fue una misión muy clara para ir a consolidar alianzas y, sobre todo, buscarle un piso, una validación a lo que sería su gobierno. Y aquí viene lo bueno, porque las paradas de ese viaje no fueron al azar. Bruselas, Budapest, Roma. Piénsenlo, cada ciudad representa una pieza clave de su proyecto. Él no estaba buscando solo reuniones protocolares. Lo que realmente buscaba eran modelos, manuales de cómo gobernar, inspiración ideológica para después traerla e implementarla acá, en Chile. Bueno, y si hablamos de vínculos internacionales, el primero y quizás el más fuerte de todos está en España. Me refiero, claro, al partido Vox y a su líder Santiago Abascal. Es casi como un cordón umbilical ideológico. Y para entender esa conexión, hay que hablar de la Carta de Madrid. Esto no es una simple declaración, Es prácticamente el acta de fundación de todo un bloque ideológico. Lo que hace es, primero, definir un enemigo común, el comunismo, aunque usan ese término para referirse a un montón de cosas. Y segundo, establece un campo de batalla cultural que es el mismo para todo el mundo de habla hispana. Entonces, lo clave aquí es que Vox no es solo un partido amigo, funciona casi como un proveedor de infraestructura ideológica. A través de su fundación, Disenso, le entregan a Kast todo un marco teórico, un discurso ya armado, y al conectarlo con esta red de patriotas por Europa, lo que hacen es meter su proyecto chileno dentro de un movimiento mucho más grande, un movimiento continental que está intentando activamente cambiar las reglas del juego en la Unión Europea. Ok, entonces, si Vox pone la ideología, la teoría, hay otros líderes en Europa que ofrecen, los manuales de instrucciones, los ejemplos prácticos. Esa gira de Kast fue justamente para eso, buscar modelos de gobierno que ya estuvieran funcionando. Y ahí dos nombres son clave. Por un lado, en Hungría se junta con Viktor Orbán, el famoso arquitecto de la democracia y liberal. ¿Qué le interesa de él? Su modelo de control de fronteras y sus políticas súper tradicionalistas para la familia. Y por otro lado, en Italia se reúne con Giorgia Meloni. Ahí el foco fue otro, sus políticas de mano dura en seguridad, sus cárceles de máxima seguridad y, claro, su estrategia discursiva que fue súper exitosa para llevar un discurso nacionalista al poder. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Fíjense. Esto no es diplomacia clásica, es más bien como ir de compras para armar un kit de gobierno. De Hungría se trae el modelo para las fronteras, de Italia el modelo de seguridad interna, y de España el discurso, la narrativa que une todo lo demás. Cada pieza está pensada para ser importada y luego adaptada a la realidad chilena. Ahora, estas amistades, estas relaciones entre líderes, no flotan en el aire. Se sostienen y se potencian gracias a toda una red de organizaciones internacionales que en el fondo persiguen los mismos objetivos. Y miren esta cronología. Demuestra que lo de Kast no es algo nuevo, no es de ahora. Lleva casi una década metido en estas redes, construyendo su perfil.
Llegó incluso a presidir una de las más importantes a nivel mundial y, claro, a compartir escenario en las conferencias CPAC con los pesos pesados de este movimiento, como Trump, Milei o Bukele. Este entramado de organizaciones es fundamental. A ver, la Political Network for Values pone la base del conservadurismo más duro en lo social. El Foro Madrid se encarga de coordinar la estrategia política para el mundo hispanohablante. Y la CPAC, bueno, es la gran vitrina mundial, el puente con la derecha de Estados Unidos. Todas juntas crean un circuito por donde fluyen las ideas, las estrategias y hasta el financiamiento, sin importar las fronteras. Perfecto. Ya vimos quiénes son los actores, cuáles son las organizaciones, pero a ver, ¿qué es lo que los une a todos? ¿Cuál es la ideología de fondo? Bueno, los cientistas políticos ya le pusieron nombre, la derecha neopatriota. Y este es un concepto clave. Es súper importante entenderlo. ¿Por qué no estamos hablando del conservadurismo de antes? Esto es otra cosa. En el fondo, ¿qué es el neopatriotismo? Es básicamente una reacción contra el orden mundial que se armó después de la Guerra Fría. Es un rechazo total a la idea de un mundo globalizado, conectado por valores liberales. Lo que proponen es volver a la nación como el centro de todo. Una nación que hay que proteger de cualquier influencia de afuera, que consideran básicamente como algo que corrompe. Y esta forma de pensar se traduce en un cuestionamiento directo a los pilares de la democracia liberal como la conocemos hoy. Por ejemplo, ponen en duda que los derechos humanos sean universales, hablando de ideologías de género. Desconfían de los acuerdos internacionales sobre el clima o el comercio, porque los ven como una pérdida de soberanía. Y le dan un nuevo significado a la palabra libertad. Ya no es la autonomía de cada persona, sino la defensa de un estilo de vida tradicional y único. Y la verdad es que no hay que ir muy lejos para ver cómo funciona esta ideología. Escuchen las propias palabras de Kast, es el manual neopatriota perfecto. Agarra un montón de movimientos sociales, los mete a todos en el saco de los ismos y los presenta como una gran amenaza que no busca justicia, sino que solo quiere tomar el poder. Llegamos entonces al punto final y quizás el más importante de todos. Entender toda esta red internacional de Kast es la única manera de captar la dimensión real de su proyecto de gobierno para Chile. O sea, hay que tener claro que un eventual gobierno suyo no sería un fenómeno aislado, no operaría solo, tendría detrás el apoyo, las ideas y las estrategias de toda esta red global que ya está súper consolidada, y eso significa que sus políticas, tanto las internas, desde seguridad hasta derechos sociales, como su política exterior, muy probablemente buscarían alinearse con las de sus socios en Hungría, Italia, España o Estados Unidos. Y todo esto nos deja con la gran pregunta para el cierre. La cuestión ya no es si un gobierno de Kast cambiaría a Chile, sino ¿qué tan profundo podría ser ese cambio si sigue este manual neopatriota global? Y sobre todo, ¿qué significaría esa transformación para el futuro del país y su rol en el mundo?